En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Como siempre, tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, una vez más listo y preparado para compartir juntos acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el programa de hoy, nuestro programa número 42, invitaremos para estar junto con nosotros en sus canciones nuevamente a nuestro hermano, músico y pastor de República Dominicana, Marcos Yaroide, para que nos acompañe con sus canciones y amenice mientras leemos y comentamos el libro de Génesis en el día de hoy, en el capítulo 32 del libro, para encontrar en sus preciosas páginas y en esa bella lectura algunos tesoros, algunas virtudes, algunas preciosidades de nuestro precioso Señor Jesucristo y de su glorioso Padre, nuestro Padre Celestial. Así que vamos a comenzar orando una canción cantada como es nuestra costumbre. Para esta ocasión vamos a usar la canción de nuestro hermano Marcos Yaroide, titulada Cuando clamo a ti, Jehová, de su álbum Tributo. Y en esta canción, que la haremos oración, la haremos nuestra para dirigirnos con ella a nuestro Padre en el nombre de Jesús y mediante su bendito Espíritu, le expresaremos a nuestro Padre que cuando clamamos a Él, nuestra tensión, nuestras preocupaciones se van, porque Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Así que cuando clamamos al Señor en momentos de dificultad, de tribulación, de adversidad, sepamos y sabemos que el Señor nos responderá. Clama a mí y yo te responderé. Y cuando Él nos responde, entonces encontramos paz, reposo, descanso, refugio y seguridad. Amén. Entonces hagamos esta canción, dirijámosela nosotros ahora. Cuando clamo a ti, Jehová, en la voz de nuestro hermano Marcos Yaroide. Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas. Cuando clamo a ti, Jehová, no me turbe el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto yo. Clama a mí, que yo te respondo. Que yo te responderé.
mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Clama a mí, que yo te responderé. 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 Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, que yo te responderé. 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 Amén, que así sea. Es una decisión de clamar al Señor, porque cuando clamamos, Él responde. Este es un recurso espiritual que tenemos los hijos de Dios para recurrir a nuestro Padre en momentos difíciles y ser socorridos, porque nuestro Padre es un Dios bueno, que nos ama y que busca siempre lo mejor para sus hijos. Bien, amigos y amigas, haciendo un pequeño repaso del programa anterior, nuestro programa 41, y de los programas más atrás todavía, donde hemos estado conociendo la experiencia de Jacob por 20 años en la casa de su tío Labán. La lección espiritual más importante, que pudiéramos resumirla así, es esta. Poco a poco Jacob aprende a confiar en Dios y no en su propia viveza. Y en la misma proporción que va dejando la confianza en sí mismo, Dios comienza a defenderlo y a protegerlo. Y aunque es verdad que el relato dice que finalmente Jacob engañó a Labán, entre comillas, no haciéndole saber que se iba, como vimos en los capítulos anteriores, es obvio por el contexto que esta vez la razón por la cual engañó a su tío era totalmente distinta a la intención de sus engaños anteriores. Esta vez fue un engaño por debilidad, por temor y por falta de carácter. En palabras de Jacob, dijo él, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Y cuando Labán salió persiguiéndolo, una vez que Jacob huyó de él, Dios mismo le previno a Labán con respecto a su trato con Jacob. Lo interesante de la historia es cómo un otrora engañador, como era Jacob, ahora puede dar de sí un testimonio de verdad, rectitud e integridad. Recuerdan que él dice que cuidó de tal manera las ovejas de Labán que nunca abortaron. No tomó del ganado de su tío para comer. Si algún animal era destrozado por las fieras, él asumía la pérdida. Lo hurtado, dijo Jacob a Labán, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Finalmente reconoce que de no ser por la
reprensión divina, Labán seguramente lo habría enviado con las manos vacías. Persuadido entonces por el Señor mismo, Labán propone a Jacob hacer un pacto entre ambos. Como señal del pacto, ustedes recuerdan en el programa anterior, erigieron un majano de piedras que llamaron majano del testimonio. En arameo, idioma de Labán, Jegar Sahaduta, y en hebreo, idioma de Jacob, lo llamó Galaad. El majano del testimonio también fue llamado Mizpa, que significa atalaya, porque dijo Labán que Jehová cuide que nosotros respetemos este majano cuando nos hayamos separado. Yo no cruzaré esta línea para atacarte, ni tú la cruzarás para atacarme. Así el pacto fue sellado con una gran parrillada, y al otro día Labán regresó y se volvió a su lugar. Ese podría ser un buen resumen del programa anterior. Bien, hoy día continuaremos en el capítulo 32, un capítulo clímax en la vida de Jacob, por cuanto ya separado de su tío Labán y hecha las paces entre ambos, él ahora ha de enfrentarse con su hermano Esaú. Está regresando a la casa de sus padres y allá le espera Esaú, quien fue la causa por la cual él tuvo que huir a la casa de su tío Labán y estar allá en el exilio por no menos de 20 años. Leo entonces el capítulo 32 del libro de Génesis para que vayamos comentando e informándonos de esta interesante historia. Jacob siguió su camino entonces después de separarse de su tío Labán, y dice que le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Qué te parece esta gloriosa manifestación divina a favor de Jacob? Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa precisamente dos campamentos. Es decir, un campamento era el de él con toda su familia y con toda su gente, pero le acompañaba otro campamento espiritual formado por ángeles, el campamento de Dios, dando ánimo, dando protección, dando confianza, para que Jacob continúe en su plan, continúe en la voluntad de Dios. Así también para nosotros, amigos y amigas, el Nuevo Testamento revela que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación. Bendito sea el Señor. Los ángeles están al servicio de los herederos de la salvación, de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, de aquellos que hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo. Y por lo tanto, esta experiencia de Jacob es también nuestra experiencia. Ahora él necesitaba verlos por causa de la gran necesidad que tenía en este momento. ¿A qué necesidad me refiero? Porque dice que Jacob envió mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Recuerden que Esaú es Edom, y Edom es a la vez el territorio donde está habitando Esaú. Así que le envió mensajeros para hacerle saber, ¿no? Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia
en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Es decir, le llevaron el mensaje de que Jacob viene de vuelta, quiere que Esaú sepa que él viene de regreso, quiere hallar gracia ante Esaú, esperando haber apaciguado su ira, su odio contra Jacob, y le traen la noticia de que él también viene a recibirlo, pero viene con 400 hombres. Por supuesto, eso intimida a cualquiera, eso asusta a cualquiera, y Jacob no solo tuvo miedo, sino que se aterrorizó. Dice el versículo 7 que entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y no le quedó más que organizarse pensando en que su hermano Esaú venía para tomar venganza. Así que dice que distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. O sea, dividió toda su gente y sus bienes en 2 compañías, o en 2 campamentos. ¿Y cuál es la estrategia? Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán. Cuando se iba, ¿no? Es como decir, cuando huía de mi hermano, iba con lo opuesto, solo con este cayado. Y ahora estoy sobre 2 campamentos, ¿no? Mostrándole a Dios su prosperidad. Cuán bendecido regresa. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú lo has dicho, le sigue invocando Jacob a Dios: yo te haré bien, ¿no? Tú me habías dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Hasta allí su oración. Qué precioso la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de Jacob. Cómo él ha aprendido a clamar al Señor, cómo ha aprendido a depender de Dios. Y en la aflicción, como decía esta canción, clamo a ti, cuando clamo a ti, Jehová, su promesa es que Él nos responderá, nos oirá y nos atenderá. Dice que reconoce en el versículo 10 del capítulo 32, realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Bendito sea el Señor. Miren cómo Jacob en cada momento, a medida que madura, a medida que transcurre su crecimiento espiritual, él depende cada vez más del Señor, se toma y se aferra más del Señor. Es una hermosa oración. Dice que el versículo 13, que durmió allí aquella noche, en el lugar donde estaban los 2 campamentos, el de los ángeles y el suyo. Durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Él depende del Señor, y el Señor va colocando estrategias de cómo abordar el problema, de cómo atenderlo,
Y él está entonces siguiendo esa intuición espiritual de lo que debe hacer. Entonces ideó esta estrategia. Dice, se propuso apartar un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Recuerden que el macho cabrío es el macho de las cabras y el carnero es el macho de las ovejas. 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo Jacob, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y llegamos entonces al capítulo 32, desde los versículos 22 al 32, donde tiene por título en la Reina Valera, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y este es el momento clímax en la vida de Jacob. Jacob ha ido hasta este punto haciendo un proceso de quebrantamiento, de una continua pérdida de confianza en sí mismo, pero a la vez un continuo aumento de su confianza en Dios. Y eso tiene un clímax, y ese clímax lo experimentó Jacob aquella segunda noche, cuando se encontró con el ángel del Señor. Recuerden que lo viene acompañando un campamento de seres angelicales. La manifestación divina protegiendo, acompañando y guardando a su siervo Jacob y toda su gente. Entonces dice que en esta segunda noche que pasó en aquel lugar, se levantó aquella noche. Es decir, a medianoche no logró dormir toda la noche. Y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Es decir, él, en el campamento que él estaba a cargo, hizo pasar adelante a toda su gente y se quedó solo. ¿Cuál es la idea de quedarse solo? Acudir al campamento divino, al campamento de los ángeles que lo siguen, y encontrarse personalmente con el Señor. Esa es su intención. Él está tan desesperado. Dijimos que no solo se atemorizó, sino que se angustió. Y él entendió que debía estar a solas con Dios y definir de una vez por todas y para siempre su situación con el Señor.
Esta es una experiencia no solo para Jacob, es una experiencia que tarde o temprano a todos nosotros nos corresponderá experimentar. El Dios de Jacob va a encontrarse en una experiencia definitiva, decisiva, que cambiará la vida de Jacob para siempre. De hecho, le cambiará el nombre. Es decir, para indicar, como ya sabemos, el nombre indica la naturaleza de la persona, un cambio en la naturaleza de Jacob, una transformación definitiva en su carácter, que ha venido poco a poco desarrollándose. Es una transformación progresiva, pero que aquí, en el capítulo 32, desde el versículo 22, alcanza su clímax. Y cuando se quedó solo, entonces dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Me imagino yo entonces que cuando fue a buscar el campamento de Dios, le salió al encuentro este ángel. Y él luchó con ese ángel. Y uno se pregunta, ¿y por qué luchó? Porque en su desesperación, él se tomó de ese ángel. Y él necesitaba una respuesta definitiva. Necesitaba una respuesta radical de parte del Señor. Así que en ese sentido es una lucha, porque el varón se resiste en un primer instante a bendecirlo, vamos a decirlo así, se hace el difícil para que justamente Jacob pueda expresar desde lo más profundo de su ser, desde lo más profundo de su alma, de su corazón, de sus afectos y de sus sentimientos, él pueda expresar toda su dependencia de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice, y cuando el varón, leo el 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Es decir, fue una lucha de varias horas. Fue un estar a solas con el ángel del Señor hasta que estaba pronto a amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y el muslo de Jacob se descoyuntó mientras con él luchaba. El varón entonces, el varón de Dios, o un ángel de Dios manifestado como varón, piensa que al herir el muslo de Jacob, él va a soltarlo. De hecho le dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué te parece? No te dejaré si no me bendices. Herido y todo. Herido en el muslo. Pero ya esta es una decisión definitiva. Este es un encuentro con Dios que no tiene marcha atrás. Herido y todo, no te dejaré si no me bendices. Y entonces el varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Recuerden que al decir Jacob es como decir, mi nombre es engañador, mi nombre es suplantador. Ese era su nombre. Y el varón entonces le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Bendito sea el Señor. Jacob va a partir de este momento, y aquí es la primera vez en que él sufre el cambio de su nombre y comenzará a llamarse a partir de este momento Israel. Israel significa el que lucha con Dios. ¿Cómo podría un engañador, un suplantador, cómo podría él
convertirse en una persona que lucha con Dios. Porque esa es la manera, precisamente esta es la manera de experimentar la transformación. Luchar con Dios. Y esta lucha es muy interesante, porque le dice el versículo 28, el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces llama la atención esto, porque uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Cómo es que Jacob luchó con Dios? Ya sabemos cómo luchaba con los hombres, ¿no? Ya sabemos cómo vencía a los hombres, suplantándolos y engañándolos. Pero también luchó con Dios y también venció a Dios. Suena un poco extraño, ¿no es cierto? Que Jacob haya vencido a Dios. El punto es cómo le venció. Porque lo venció en el sentido que él, a pesar de la resistencia del varón, lo interesante es que él obtuvo lo que necesitaba. Él recibió la bendición, y la bendición más gloriosa que una persona puede recibir. La bendición de ser transformado en su carácter, de sufrir ese descoyuntamiento de su muslo. Es como el signo externo de un quebrantamiento profundo en su carácter que lo convirtió a partir de ese momento en otra persona. Repito, esto fue un quebrantamiento progresivo, pero que aquí está el clímax. Por eso aquí está el clímax de la vida de Jacob, de la vida cristiana de Jacob. Bendito sea el Señor. Venció a Dios porque obtuvo lo que necesitaba, porque clamó a Dios y porque luchó con Dios hasta que obtuvo de Dios. Amigos y amigas, este es nuestro Dios. Él está cerca de ti. Aférrate. Tómate de Él. Es quizás porque no hemos tocado fondo. Es quizás porque no hemos llegado a tal grado de desesperación que no hemos hecho lo mismo. Pero es tremendo que la Escritura consigne de que un hombre luchó con Dios y venció a Dios. La lucha de Jacob no consistió en que buscaba prevalecer con Dios, sino precisamente en que renunciaba a esa lucha. Y cuando llega ese día, solamente el socorro del Señor puede ser nuestro apoyo. Jacob ya no podría y tampoco quería apoyarse más en su carne. Solo le quedaba el poder de su Dios. El profeta Oseas percibió muy bien el espíritu de la lucha cuando el profeta Oseas lo registró así en el capítulo 12, versículo 4. Dice, con estas palabras describe esta lucha. Venció al ángel, o sea, Jacob venció al ángel y prevaleció. Pero aquí está el secreto y la clave. Lloró y le rogó. ¿Cómo se vence a Dios? Llorando y rogando. ¿Cómo venció Jacob a Dios? Lloró y le rogó. Es decir, no es que vencemos a Dios saliéndonos con la nuestra. Vencemos a Dios rindiéndonos a Él. Vencemos a Dios cuando nos rendimos ante Él, cuando nos entregamos a Él, cuando renunciamos a lo nuestro para depender exclusivamente de su poder. Me parecen magistrales las palabras del profeta Oseas, capítulo 12, versículo 4. Venció al ángel y prevaleció,
lloró y le rogó. ¿Quieres alcanzar al Señor y quieres vencer al Señor? Tienes que tomarle por los pies. ¿Quieres alcanzar el corazón del Señor? Tienes que echarte a sus pies. A Dios se le alcanza o se le vence, entre comillas. A Dios se le vence no con altivez, no parándote de igual a igual con Dios, no razonando con Dios, no discutiendo con Dios. A Dios se le vence, se alcanza su corazón. Lograrás tocar su corazón, lograrás conmover su corazón cuando nos rendimos a sus pies, cuando nos echamos a sus pies, cuando lloramos y le rogamos para decirle: nada de lo mío sirve y no quiero nunca más apoyarme en mis fuerzas, en mi carne, en mis capacidades. Solo dependo y solo tengo tu poder, Señor. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor para siempre. Qué hermosa experiencia la de Jacob con Dios. Recuerden, este varón le dice: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces le surgió a Jacob, recién le surge la pregunta, dadas las palabras del ángel: ¿con quién? ¿Con quién está luchando? ¿Está luchando con un varón? ¿Es que acaso este varón es un ángel? ¿O es que este ángel es Dios mismo? ¿Es el ángel de Jehová? ¿Es Dios manifestado como el ángel de Jehová? Le surge esta pregunta. Entonces Jacob no se aguanta y le dice: declárame ahora tu nombre. Recuerden que el nombre revela la naturaleza de la persona, así que por el nombre voy a saber a quién me he enfrentado. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Es como si al responder el ángel: ¿por qué preguntas por mi nombre?, inmediatamente Jacob entendió que estábamos hablando del ángel de Jehová. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Por qué preguntas por mi nombre, que representa a Dios? Él lo entendió perfectamente, porque entonces llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. Eso significa Peniel, el rostro de Dios. Porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. He luchado ni más ni menos que con Dios mismo y no caí muerto. Por el contrario, mi alma fue librada. Bendito sea el Señor. Esta es la experiencia más sublime, más transformadora. Esta es la experiencia que tarde o temprano todos nosotros, tú y yo, necesitamos experimentar. Esto se parece tanto a Jesús en el Getsemaní. Esto se parece tanto al encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, cuando el Señor se resiste a atenderla, pero no es por otra razón que para que la fe de esta mujer sirofenicia brille, aparezca, se manifieste, se exprese hasta las últimas consecuencias. Ustedes recordarán esas maravillosas palabras de esa mujer. Bendito sea el Señor por esta gloriosa experiencia. Hagamos un alto y cantemos junto a nuestro hermano Marcos Yaroide una canción que nos permite elevarnos, titulada Alcanzar el cielo. Alcanzar el cielo. Por supuesto,
no es alcanzar el cielo en nuestras fuerzas, es alcanzar el cielo porque Dios nos ha entregado el cielo. Es en la gracia de Dios. Pero que así sea, que nada impida que el destino que el Señor te ha provisto en Cristo sea obstaculizado por nada. Que seamos como Jacob, dispuestos a luchar para obtener lo que nos fue dado por gracia. Vamos adelante entonces con Alcanzar el cielo en la voz de nuestro hermano Marcos Yaroide. Mirar arriba para muchos es difícil, llegar al cielo se hace casi imposible. No debes limitar tu vida a lo que ves, tampoco a lo que digan de ti. Llegarás a donde quieras ir, tu destino te espera de frente. Las alturas fueron hechas para ti, solo tienes que creer que nada podrá detenerte, nadie podrá limitarte. Tienes alas y no puedes quedarte ahí, tienes que volar. Que nadie podrá sustituirte ni robar lo que Dios te ha destinado. Tienes alas y no puedes quedarte ahí, puedes alcanzar el cielo. Mirar arriba para muchos es difícil, llegar al cielo se hace casi imposible. No debes limitar tu vida a lo que ves, tampoco a lo que digan de ti. Llegarás a donde quieras ir, tu destino te espera de frente. Las alturas fueron hechas para ti, solo tienes que creer que nada podrá detenerte, nadie podrá limitarte. Tienes alas y no puedes quedarte ahí, tienes que volar. Que nadie podrá sustituirte ni robar lo que Dios te ha destinado. Tienes alas y no puedes quedarte ahí, puedes alcanzar el cielo. Llegarás a donde quieras ir, tu destino te espera de frente. Las alturas fueron hechas para ti, solo tienes que creer que nada podrá detenerte, nadie podrá limitarte. Tienes alas y no puedes quedarte ahí, tienes que volar. Que nadie podrá sustituirte ni robar lo que Dios te ha destinado. Tienes alas y no puedes quedarte ahí, tienes que volar.
Qué hermosa canción que nos ha permitido elevarnos por sobre las nubes y declarar en el nombre de Jesucristo que nada impedirá alcanzar el destino que Dios nos ha dado. Que así sea y que esta experiencia de Jacob sea todo un estímulo y un desafío para que tú y yo hagamos exactamente lo mismo. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es una relación con Dios, una relación viva, vital, profunda, íntima, y que comienza con un encuentro transformador con Dios cara a cara, como dijo Jacob. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Cómo sabemos, amigos y amigas? ¿Cómo sabemos que nos hemos encontrado con Dios? O mejor dicho, ¿cómo saben los demás? ¿Cómo se enteran los demás que hemos estado con Dios cara a cara, que hemos luchado con Dios y que hemos vencido? Porque salimos de ese encuentro heridos. Dice el capítulo 32, versículo 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Él salió herido de ese encuentro, transformado, pero cojeando. Todo el que de ahí en adelante le preguntara qué le pasó, la causa de esa cojera estaba en su encuentro con Dios. Y termina el último versículo del capítulo 32 diciendo: por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día. No comen del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo. ¿Y por qué razón? Porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. No lo comen porque pasó a ser un lugar sagrado, donde tocó el dedo de Dios, y Jacob quedó cojeando desde ese día. Todos los que nos hemos encontrado con el Señor, los que se encontrarán con el Señor, desde ese día cojearán. Esto tiene un significado especial, porque ellos ya no podrán hablar nunca más de sí mismos. Solo podrán hablar de la bondad, de la misericordia y del amor de Dios. Ellos están conscientes de su debilidad. Ellos están conscientes que en su vida humana cojean, que tienen manchas en su pasado, que tienen cosas vividas antes de Cristo y aún estando en Cristo, que podrían perfectamente los demás apuntarles con el dedo. Son personas conscientes de su cojera, pero que no obstante pueden pararse y decir: me encontré con Dios, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Les decía que es casi imposible no relacionar esta experiencia con la experiencia de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, donde tuvo que tener un encuentro con su Padre definitivo, radical y decisivo. Y también se parece mucho al encuentro de esa mujer sirofenicia con nuestro precioso Señor y Salvador. Cuando, ante la resistencia del Señor a atenderla, porque le había dicho con palabras muy duras: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos, ella no se desalentó. El Señor no estaba siendo cruel con ella, sino que estaba previendo su gran fe
dando la oportunidad para que esa fe brillara, se expresara, saliera a la luz y se mantuviera esa fe firme hasta las últimas consecuencias. Ella le dijo con palabras que conmovieron al Señor, tomando al Señor por sus pies, le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. El Señor se derritió, su corazón se conmovió, y aun cuando ella no era del pueblo de Dios, el Señor encontró en ella una fe que muy rara vez pudo encontrar en su pueblo Israel. Alabado sea el Señor. Así que, amigos, estamos llegando al fin de nuestro programa con un desafío tremendo, con un desafío que atrae, ¿no? Que entusiasma y que nos mueve las entrañas como para buscarlo, Quizás el momento será cuando toquemos fondo, cuando ya no estemos entre la espada y la pared y no tengamos otra salida que simplemente ir a los pies del Señor y rendirnos absolutamente. Rendirse es un buen término. Porque cuando uno se rinde, ya renuncia a luchar, renuncia a prevalecer con armas carnales, humanas, armas propias. Cuando uno renuncia, cuando alza las manos para rendirse, entonces ha decidido no pelear más, no luchar más, y entonces se entrega. En las manos, en el plano humano, en las manos del enemigo, pero en este caso, en las manos benditas de nuestro Padre Celestial. El suplantador, el engañador, pasó a llamarse ahora el que luchó con Dios, Israel. He aquí uno que luchó con Dios y venció. Venció porque lloró y porque le rogó a Dios. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor. Nuestro Dios es un Dios vivo, cercano a ti y a mí. Y necesitamos este Mahanaim. Necesitamos estar conscientes de estos dos campamentos y que Dios está cercano, atento y siempre disponible para un encuentro vital, un encuentro profundo, íntimo, que marcará nuestra vida para siempre. Jacob comenzará de aquí en adelante a ser llamado a veces Jacob y a veces Israel, porque esto es un progreso, esto es un proceso. Todavía a veces somos nosotros y a veces es Cristo en nosotros, pero ya hay un cambio definitivo. Muchas veces Él será de aquí en adelante Israel, un hombre transformado. En el caso nuestro, muchas veces Cristo fluye a través de nosotros. A veces lo que sale de nosotros somos nosotros mismos, pero muchas veces, y que así sea, que aumente cada día y que este proceso vaya en perfección y en crecimiento, es Cristo el que sale de nosotros, y entonces podemos bendecir y ser motivo de bendición para otros. Muy bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de un programa más, un programa precioso por la temática, por esta linda experiencia de nuestro hermano Jacob. Lo que veremos de Jacob a partir del capítulo 33 será simplemente el desenlace de su vida. Aquí está el momento clímax. Así como Abraham lo tuvo allá en Génesis 22, Jacob lo tuvo aquí en Génesis 32. Hasta aquí, amigos. Nos vemos en un próximo programa. Chao. En Radio Ágape hemos presentado
Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.